le bendiga, queridos hermanos. Nuevamente estamos en la presencia de nuestro amado Dios para impartir su palabra, para poder transmitir el mensaje que por siglos y siglos se ha transmitido en toda la tierra y ha cambiado corazones, ha cambiado familias, ha cambiado iglesias, ha cambiado naciones. Y hoy vamos a continuar con el libro de Efesios, el capítulo 4, y vamos a continuar desde el versículo 11 y 13. Vemos cómo, vamos a leerlo primero, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a ir analizando por parte y vamos a ir viendo cómo este pasaje, que es la continuación de lo que el apóstol Pablo venía hablando acerca de la iglesia, acerca de los hermanos que estaban en la iglesia, y vemos que ahora él ya pasa a la parte de la organización, administración de la iglesia primitiva. Recordemos que estamos hablando de la iglesia primitiva, y aquí vemos una lista de ministerios enumerados, y podemos decir que en esas épocas el ministerio mayoritario, podríamos así decir, por lo que más se lo nombraría, digamos, no estaba determinado a un lugar, sino que se desempeñaba en forma itinerante, yendo a donde el Espíritu los impulsaba y donde Dios los enviaba. Y otros tenían un ministerio local, en un lugar determinado. En función a eso vamos a empezar a analizar los distintos ministerios. Vamos a comenzar con los apóstoles, quienes tenían autoridad sobre toda la iglesia y excedía a los 12 discípulos. Esto lo vamos a comprobar con la palabra, y vamos a ver que Bernabé fue también un apóstol. Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 13 y 14, dice: entre una situación que se había suscitado, dice: el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. En sí no vamos a ir analizando el contexto de este texto, porque se nos haría muy larga la prédica. Solamente nos queremos remitir al hecho de cuando se expresa que lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Rasgaron su ropa en señal de tristeza por lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces vemos cómo Bernabé también fue apóstol. También Jacobo o Santiago, es el mismo nombre, la misma persona, distintos nombres, la misma persona, hermano de Jesús. Para eso vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 19, cuando su palabra dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, vemos aquí cómo también está dentro del grupo de los apóstoles que estaban con el Señor Jesús. Luego también Silvano o Silas, y eso lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses 1:1 y capítulo 2 y versículo 6. Para poder entender, vamos a leer primero Tesalonicenses 1:1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 6 de 1 Tesalonicenses. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, estaba refiriéndose aquí a Silvano, a Pablo y a Timoteo con respecto al versículo anterior leído. Entonces vemos, hermanos, como también Silvano o Silas, que es la misma persona, también era un apóstol de Jesucristo. Y también podemos ver a Andrónico y Junia. Eso lo vamos a leer en Romanos capítulo 16, versículo 7. Y se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice así su palabra:
saluden a mis paisanos Andrónico y Junias, que fueron mis compañeros de cárcel. Se han distinguido entre los apóstoles y se hicieron creyentes en Cristo antes que yo. O sea, queridos hermanos, también vemos a estos dos discípulos, Andrónico y Junias, que no eran del grupo ni del entorno de los 12, pero sí también eran distinguidos entre los apóstoles. E incluso el apóstol Pablo dice que se hicieron creyentes en Cristo antes que yo, o sea, antes que el apóstol Pablo. Y vemos, queridos hermanos, que el apóstol debía reunir dos grandes requisitos. Y siempre cuando vamos a ir analizando este texto, lo vamos a ver en el contexto de esa época, de una iglesia primitiva, de una iglesia donde se había formado a partir de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y donde luego comenzaron con el adoctrinamiento del apóstol Pablo. Entonces vemos que decía que dos de los grandes requisitos que debían tener los apóstoles es que tenían que haber sido enviados por Jesús, o sea, haberlo visto. En 1 Corintios 9:1 dice, no soy apóstol. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? O sea que vemos aquí cómo el apóstol Pablo está haciendo referencia a que él acaso no lo había visto al Señor Jesucristo, aunque en ese tiempo no era un seguidor de Jesucristo, pero sí lo había visto, lo estaba manifestando. Y luego el apóstol, segundo requisito, es que tenía que haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo. Para eso vamos a Hechos capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice así su palabra. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ha sido en el momento que después que Judas se quitó la vida, tenían que elegir otro discípulo más para que completaran esos 12 discípulos, y estaban entre Barsabás, José Barsabás o Matías. Entonces vemos allí cómo expresa, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. De los que ellos iban a elegir, esa persona tendría que haber sido testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, queridos hermanos, en el presente, el que quiera enseñar a Cristo deberá conocerlo a través de su palabra. Porque si bien hoy en día el apostolado es diferente al tiempo de la iglesia primitiva, porque nuestro Señor Jesucristo ya no está entre medio nuestro, ahora está la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios, pero nosotros, en el presente, el apóstol del presente que quiera enseñar a Cristo, que quiera ser un apóstol del Señor Jesucristo, deberá conocerlo a través de su palabra. Y el que lo predique o el que predique el poder de Cristo debe haber experimentado el poder del Cristo resucitado. Como dice Romanos 8:11 y como hemos cantado esa hermosa canción recién, donde dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. O sea, queridos hermanos, que el mismo poder que resucitó a Cristo habita en nosotros. Entonces, en la medida que nosotros sintamos el poder de Cristo de muchas formas en nuestras vidas, entonces nosotros realmente podemos ser apóstoles de Jesucristo
siempre y cuando tengamos estos dos requisitos de conocerlo a Jesucristo a través de su palabra, verdaderamente como Él se predicó, como Él vivió acá en la tierra, como Él dejó sus enseñanzas, conocerlo al Señor Jesucristo. No lo podemos hacer personalmente, pero sí lo podemos hacer a través de su palabra y a través del Espíritu de Cristo podemos nosotros sentir y experimentar el poder de Él para poder predicarlo con poder. Para no predicarlo como un hombre de historia, para no predicarlo como quizás un conocimiento teológico, sino para predicarlo con el poder mismo que Él resucitó de entre los muertos. Con ese mismo poder, nosotros también podemos predicarlo a Él, porque ese Espíritu habita en todos aquellos que lo confiesan de corazón sincero, porque realmente lo conocen. Porque hoy en día encontramos que hay muchos predicadores que uno escucha prédicas y realmente tiene un conocimiento de lo que se transmite, pero sentir el poder de Jesucristo en las prédicas es muy diferente. Aquella persona que ha experimentado, que ha conocido a Jesús a través de su palabra, que ha tenido vivencias con el Jesucristo resucitado, es la persona que puede predicarlo con todo poder y entonces ser recibido también de una manera diferente a aquellos que lo predican como un mero Jesús de Nazaret, de una historia sacada de la Biblia o de una historia que se cuenta en muchos libros también. Hay muchos libros que hablan de Jesús también, pero nosotros lo conocemos porque Cristo entró a vivir en nuestra vida, porque nosotros lo hemos dejado que entre en nuestro corazón, porque hemos creído que Él realmente es el Hijo de Dios y que Dios le resucitó de entre los muertos y que ascendió a los cielos y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, hermanos, podemos entender cómo hoy es el apostolado, porque hay muchas prédicas que dicen que el apostolado hoy dejó de ser porque no somos personas que hemos podido vivenciar ni caminar con Jesucristo, ni conocerlo a Jesucristo, ni aún ver la resurrección de Jesucristo. Pero por fe podemos nosotros hacerlo en el presente. Podemos entender, cuando estudiemos el tema de los ministerios, podemos ir entendiendo un poquito que nosotros no podemos realmente tener las mismas vivencias de los 12 apóstoles. Cuando nosotros ejercemos los ministerios, no podemos ejercerlo quizás en la inmensidad, en la dimensión que ellos lo ejercieron, porque las vivencias nuestras no son las mismas que las de ellos. Entonces, queridos hermanos, a no discutir más por este tema, sino entenderlo, de qué manera podemos nosotros ejercer un apostolado con poder y realmente realizar lo que los apóstoles realizaban en ese entonces, pero por supuesto con una vivencia de fe. Vamos al segundo ministerio, que es el de los profetas. Aquí vemos que la misión del profeta era expresar la voluntad de Dios. Su mensaje no era el resultado quizás de reflexión, de estudios, sino la comunicación directa del Espíritu Santo. Se comunicaban directamente con el Espíritu Santo. No tenían casa los profetas, ni tampoco familia, ni medios de sustento. Iban de una iglesia a otra declarando la voluntad de Dios. Y en tiempos de persecución eran los primeros en sufrir y en morir. Eran ambulantes, itinerantes. Y qué diferente realmente, ¿no? Si vemos la situación de hoy en día de los profetas y nosotros queremos compararla quizás con los profetas de la iglesia primitiva, diremos entonces no existen los profetas, porque no están los profetas itinerantes, no están los ambulantes, no están los que están destinados a morir como mártires o a sufrir torturas o a sufrir cárceles y prisiones, como en esos tiempos, o quizás porque tienen casa hoy en el presente, porque tienen un sustento muchos de ellos. Entonces decimos los profetas no existen porque no califican con las cualidades que calificaban los profetas de la iglesia primitiva. Pero recordemos, hermanos, que nosotros todavía la iglesia no ha llegado al tiempo en donde la iglesia se tiene que transformar como la iglesia primitiva. Nosotros estamos en un proceso, estamos en un camino a llegar a esa situación en donde la iglesia de Jesucristo del mundo entero llegue a ser como la iglesia primitiva. Estamos en un tiempo de proceso, estamos en un tiempo de conocimiento, de preparación, estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo está trabajando en su iglesia para prepararnos para ese tiempo final donde la iglesia pronto
va a ser también sacada de la tierra. Tiene que ser sacada como fue instituida en los comienzos, así tiene que ser sacada también, como en los comienzos tiene que ser al final. Pero no hemos llegado todavía a ese tiempo globalizado de toda la iglesia a nivel mundial, porque podríamos decir, hay profetas en otros países, en otros territorios, donde realmente califican con estas mismas características, ¿verdad? Pero cuando la iglesia de Jesucristo a nivel mundial esté preparada, todos los profetas serán igual en todos los territorios. Entonces, queridos hermanos, quizás hoy en día sí existen, claro que sí, existen los profetas. Quizás no tienen la vivencia que tuvieron, esa vivencia directa con el Espíritu Santo, como la tenían los profetas, que escuchaban directamente la voz del Espíritu Santo, y no como ahora que tiene que haber una cierta preparación, tiene que haber podríamos decir así, una cierta preparación de ayuno, de oración, de estudio de la palabra, para sumergirse en esa atmósfera espiritual para poder escuchar la voz de Dios. Entonces los profetas, hermanos, sufrieron mucho. Como decimos, eran los primeros que estaban destinados a morir. El profeta en el tiempo de antes era una persona que medio que le huía al llamado. Le huía a ese llamado duro, difícil, de persecución. Tenemos muchos ejemplos de que murieron como mártires todos. Pero sin embargo estaban llenos de ese fuego de Dios, de esa unción, de esa preparación divina para soportar lo que se le avecinaba a sus vidas. Y eran sostenidos por Dios mismo. La providencia, la provisión de ese Dios Jireh le proveía para todas sus necesidades. O sea que ellos básicamente tenían que vivir solamente y exclusivamente por fe. Tenían que ir de iglesia en iglesia, las iglesias los sostenían, la iglesia les daban sus ofrendas, le daban su comida, le daban un lugar donde quizás poder descansar. 1 o 2 días, cuenta la historia, que en la iglesia primitiva los verdaderos profetas eran considerados aquellos que estaban en una iglesia, en un territorio, en un lugar, 2 días. Y el que se quedaba más de 2 días, pasaba 3 días o más, ya no era considerado verdadero profeta. Así cuenta la historia. Entonces, el profeta tenía que ser directo, tenía que ir con la encomienda, darla y rápidamente seguir a otro territorio donde el Espíritu de Dios lo guiaba y lo llevaba. Y él no sabía lo que le esperaba. No sabía a qué se debía enfrentar, quién lo iba a hospedar. Solamente el Espíritu le decía, ve a tal lugar, y él tenía que ir a tal lugar. Y el Espíritu de Dios le decía, busca a tal persona, porque Él te va a albergar, Él te va a dar comida, Él te va a dar un hospedaje. Deja la palabra y sigue luego a otro lugar. Y así vivía el profeta. Y tampoco podía tener familia. Entonces podemos decir, por esa misma vida itinerante que tenía, esa vida ambulante, no podía tener una familia. Entonces podemos decir que hoy en día es diferente, porque hay muchos profetas que tienen su familia y son profetas. Y no vamos a cuestionar verdaderamente los tiempos primitivos a los tiempos de ahora, porque realmente siempre la palabra profética tiene que estar. Entonces, queridos hermanos, podemos entender nosotros que estamos hablando de una iglesia primitiva, recién formada, con todo el fuego, el poder de Dios que venía sobre ellos, que los tomaba, que los llevaba, y que se dejaban guiar por el Espíritu de Dios. Eran bien certeros en todo lo que hacían, decían, porque tenían una comunicación directa con el Espíritu de Dios. Ojalá que nos estemos preparando para ser esos verdaderos profetas, realmente, ¿no es cierto? Porque van a llegar los tiempos en donde se va a tener que vivir exclusivamente por fe. Nosotros ahora estamos viviendo un tiempo de una relativa, podríamos decir, paz, en donde estamos un poquito acomodados como iglesia, estamos un poquito conformados al estilo de vivir y un poquito a todo lo que nos está rodeando en el presente. Pero cuando lleguen esos tiempos de persecución, como vivía la iglesia primitiva, que fue muy perseguida, entonces, queridos hermanos, nos acordemos de los profetas de la iglesia primitiva, cómo vivieron como itinerantes, como ambulantes, vivieron por fe, creyendo que era Dios el que los sostenía, el que los guiaba, el que los llevaba, los traía. Entonces podremos seguir adelante en la encomienda sin dudar, para que no vea la duda. Por eso es importante, hermanos, conocer la palabra del Señor, para cuando lleguen esos tiempos estemos preparados para ser obedientes, para no claudicar, para no desilusionarnos. Muchos quizás como profetas en el tiempo final van a tener que ser muertos. Muchos quizás van a tener que ser encarcelados, muchos van a tener que ser
privados de la libertad, claro que sí, y otros torturados. Así que nos preparemos, hermanos, conociéndola a la iglesia primitiva para los tiempos que se avecinan muy pronto. Sigamos con el ministerio de los evangelistas. Eran también ambulantes los evangelistas como los misioneros. Eran los portadores de las buenas nuevas, los servidores anónimos que llevaron el nombre de Cristo a todo el mundo. En el Nuevo Testamento los evangelistas apenas se mencionan. Fíjense, hermanos, me quedé pensando en este ministerio, realmente, porque qué diferencia que hay entre la iglesia primitiva, donde ellos eran los portadores de las buenas nuevas de salvación. Eran los que llevaban, los que transmitían las buenas nuevas de salvación, pero eran servidores anónimos. No se los conocía como en el presente. Observemos que en el tiempo en que estamos viviendo, justamente los evangelistas son los más conocidos. Son los que más salen a nivel, podríamos decir, de las redes sociales. Son los más expuestos, son los más visibles, son los más notorios, son los más conocidos los evangelistas en el tiempo presente. Ahora, ¿qué diferencia hay en la iglesia primitiva de los tiempos anteriores a los tiempos de ahora? Porque si ellos eran los portadores de las buenas nuevas, eran los que llevaron el mensaje de Jesucristo a todo el mundo y no tenían las redes sociales, ni tenían los medios de comunicación que nosotros tenemos hoy por hoy, que tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos el internet y tenemos los medios de transporte en que agilizan, ¿no es cierto?, que movilizan a la gente, los aviones, que en horas ya estamos en otros continentes. Y sin embargo ellos podían llegar a otros continentes y llevarlo al evangelio. Y no necesitaban propaganda, no necesitaban que se los estén promoviendo para que realizaran la obra. Ellos en el anonimato sabían que habían conocido a Jesús de Nazaret y tenían ese fuego que les consumía por dentro y que tenían que hablar de ese Jesús de Nazaret que había dado su vida por ellos. Entonces, en el Nuevo Testamento los evangelistas apenas se mencionaban y es para reflexionar realmente, ¿no? Porque hoy en día está la preocupación del ser mencionado. Hoy en día está la preocupación del ser reconocido. Hoy en día está la preocupación del poder ser reconocido, famoso y tener todas las condiciones necesarias para realizar el evangelismo. Entonces, hermanos, nos fijemos nosotros realmente en qué estamos fallando como iglesia en este ministerio, cómo se están formando los evangelistas, porque los evangelistas se tienen que formar dentro de una iglesia, cómo se los está enseñando o cómo están aprendiendo los que han recibido el don del evangelio, del evangelismo, para transmitir el evangelio. ¿De qué manera? ¿Por qué se necesita hoy en día tanta exhibición? Y está bien, hermano, porque realmente todos estos medios favorecen que el evangelio se extienda por todo continente. A veces escuchamos prédica de evangelistas y ni nos conocemos y nos llega la palabra, nos toca la palabra de esos evangelistas. Pero ¿de qué forma los estamos haciendo a ese ministerio? ¿De qué manera? ¿Con qué propósito? ¿Con qué intención realmente? Si la intención realmente es que se lo conozca a Jesucristo o se nos conozca a nosotros. Porque realmente estoy observando en estos últimos tiempos, porque hoy en día tenemos que ser observadores, hermanos, no solamente oidores, sino también observadores. Estoy observando que los evangelistas, algunos, no todos, un grupo por supuesto reducido, porque a veces se generaliza y no es así, sino se observa que hay un grupo de evangelistas donde es necesario que conozcan todas las facetas de mi vida para ser creíble. Entonces todas esas facetas de la vida mía significa los tiempos cuando estoy bien con mi marido y cuando estoy mal, cuando estoy bien y cuando me peleo con mi marido. También saco algunos videos donde estamos discutiendo, peleando, donde estamos en diferencia. También es necesario que me conozcan cuando estoy en mi dormitorio. Entonces es necesario que sepan que yo soy así natural, que estoy toda despeinada, que me conozcan también despeinada, también acostada en la cama, ¿no es cierto? La cama, la intimidad, el lecho matrimonial, el lecho único, santo que Dios hizo del matrimonio. Pero es necesario que me conozcan también en esos momentos, cuando me estoy desperezando, cuando me estoy amaneciendo así, que me conozcan toda despeinada, toda así desgreñada, por así decir. También es necesario que me conozcan cocinando,
¿no es cierto? Y no está mal por ahí, pero me es necesario, no sé, hermanos, llegará el tiempo en que algunos creerán que es necesario que lo conozcan también en el baño, para que sepan que también los evangelistas también se bañan, no sé, hermanos, pero es como que están haciendo una propaganda tan fuera de contexto bíblico, que si bien estamos hablando de una iglesia primitiva, hermanos, seamos un poco conscientes y temerosos de Dios, de que lo que estamos procurando, que la gente conozca de lo que nosotros hacemos, es el mensaje de Jesucristo. No es lo que nosotros somos, las falencias que tenemos a veces como persona, la dejamos para Dios, la tenemos, ¿verdad? Claro que sí, el apóstol Pablo a veces decía, el mal que yo no quiero hacer lo hago, mas el bien que yo quiero hacer, ese no hago. Lo decía el apóstol Pablo, porque muchas veces nos vamos a sentir mal de nuestras conductas, nos vamos a sentir mal de nuestro proceder, pero es necesario que demos lujo de detalle de cada situación que vivimos. En lo natural, en familia, como personas. Estamos llamados para predicar el evangelio de Cristo. De nuestras vidas daremos cuenta cuando estemos ante Dios. Entonces, hermanos, no mezclemos las cosas familiares, las cosas personales con el ministerio de Jesucristo, porque eso va a provocar mucha confusión en las personas. Mucha confusión, hermanos. No estamos para revelar cosas personales como hacer filmaciones, que ahora está muy de moda hacer filmaciones en los dormitorios. En los dormitorios donde está la cama matrimonial, donde está la cama de descanso. Tengamos cuidado, hermanos, tomemos el ejemplo. Eran servidores anónimos. Ellos predicaban el evangelio y quizás nadie corría la voz, de voz en voz, que el evangelio había llegado de fulano, de mengano. El evangelio corría. El evangelio, la palabra de Dios corría. Y ellos seguían predicando y se iban para allá y para el otro lado y para el otro lado. Y dejaban que la palabra corra. Vamos al ministerio de los pastores y maestros. Y estos dos, podríamos decir, ministerios fusionados en uno, parecen constituir en realidad una sola categoría. Estos sí realmente no eran ambulantes y trabajaban en un lugar determinado. La misión que ellos desempeñaban es que tenían la responsabilidad de transmitir el mensaje de Cristo oralmente. Durante mucho tiempo existió esta transmisión oral antes que la misma llegara a ser escrita. Recordemos, hermanos, que la imprenta fue inventada casi 14 siglos después. En la iglesia primitiva existían muy pocos libros. Cada libro debía ser escrito a mano. Sus precios eran muy costosos. Por eso el mensaje de Jesucristo se transmitía oralmente para que se transmitiera de una forma más rápida. Muy pocos cristianos podían acceder a un manuscrito porque, como decimos, era muy costoso el precio. Hoy, para la gloria de Dios, podemos acceder a precios bien económicos, a todo tipo de literatura que se hable de Jesucristo. Podemos acceder a la Biblia completa a precios accesibles. Hasta la palabra de Dios se la puede dar como obsequio a través del Nuevo Testamento en el mundo entero. Pero en esos tiempos, la responsabilidad de los pastores y de los maestros era que ellos tenían que transmitirla a la palabra de forma oral. Y su misión consistía en conocer y transmitir el relato de la vida de Jesús. Y a ellos realmente, hermanos, nosotros debemos que la historia de Jesús se perpetuara en la iglesia. La gente que ingresaba en la iglesia, recordemos que provenía del paganismo. No sabían absolutamente nada del cristianismo. Y todo lo aceptaron por fe. Creyeron por fe. Lo que se les predicaba lo aceptaban por fe. Por esta razón, los maestros enseñaban y explicaban la fe cristiana a los que se convertían provenientes del paganismo. Y la fe era el gran tema doctrinario. ¿Cuál es el tema doctrinario hoy en día en nuestros tiempos? ¿Cuáles son los temas que se predican hoy en día en el presente, en las iglesias? Porque en la iglesia primitiva, lo que le embargaba, le urgía a los pastores y a los maestros era que aceptaran por fe a Jesucristo. Era lo que ellos podían transmitir de forma oral. Por eso era tan importante el pastorado y la maestría,
Porque ellos tenían que ser delicados, cuidadosos en qué se decía, cómo se enseñaba la palabra del Mesías, de Jesucristo. De los maestros dependía la pureza de la doctrina. Hoy en día están surgiendo muchos maestros para la gloria de Dios. ¿En qué nos estamos enfocando como maestros, queridos hermanos? ¿Es que ya no es necesario vivir por fe? ¿Es que ya no es necesario enseñarle a la gente que tiene que aceptar el Evangelio por fe? ¿Qué enseña a los maestros hoy en día? De los maestros dependía la pureza de la doctrina. Por eso tenemos que tener cuidado cuando escuchamos a un maestro de la palabra. ¿Qué enseña? ¿Qué doctrina enseña? Y a ello debemos que la fe cristiana se haya mantenido pura al ser transmitido. Mire que pasaron siglos de forma oral. Y ellos tenían que tener ese cuidado de que no se distorsionara la palabra que habían recibido, que habían conocido, que le había sido encomendada de parte de Jesucristo, porque a través de ese don lo tenían que ellos enseñar a todo el conocimiento que ellos tenían y que se iba pasando oralmente. Cómo se distorsiona a veces cuando se enseña algo oralmente, ¿verdad? Uno lo dice de una manera, el otro lo dice de otra, de un tinte, y llegamos después a la conclusión, ¿y cuál es la verdad? Pero cuando algo está escrito, está escrito. Y decimos, pero está escrito. De ellos dependía la pureza de lo que hoy nosotros tenemos para crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Los paganos convertidos estaban de continuo abiertos a la influencia del paganismo. El peligro de recaída era constante. El pagano estaba acostumbrado a ver ídolos. Ese era el paganismo, ver con sus ojos ídolos. Y por eso los maestros se enfocaban en la fe. Porque ellos venían de costumbres de ver, de moverse por la vista. Entonces, llevarlo al plano de la fe era un tanto difícil. Y se habían convertido porque el poder del Espíritu Santo había tocado sus corazones y se habían convertido. Pero estaban siempre proclives a volver atrás. Siempre estaban proclives a volverse al paganismo. Entonces los maestros y los pastores estaban en esa constante de contenerlos siempre para que no vuelvan atrás. Esa era la tarea del pastor, apacentar el rebaño y guardarlo en seguridad. Como San Juan capítulo 21, allí tenemos el relato del Señor Jesucristo cuando le pregunta 3 veces a Simón Pedro si lo ama. Y él le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Y entonces el Señor le dice, apacienta mis corderos. Y le vuelve la segunda vez a decir, y Jonás, ¿me amas? Y el Señor, y Pedro le responde, sí Señor, tú sabes que te amo. Y bueno, le vuelve a decir, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez llega a Simón y le dice, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya ahí se entristece Pedro. Le dice, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Apacienta. Instruye, enseña, adoctrina. Eso significa apacentar, instruir, enseñar, adoctrinar. Entonces esa era la tarea, de poder adoctrinar, de poder instruir, de poder enseñar realmente en la verdad que habían conocido, en la verdad que se le había revelado. No es que cualquiera podía ser pastor ni maestro. A veces que algunos quieren ser pastores, ¿verdad? Y creen que es bonito, pero es que es pastor o maestro, que es casi lo mismo. Es una actividad y un ministerio muy comprometido realmente. En esos tiempos lo fue porque era una transmisión oral y tenían que cuidar que no se agregue ni que se quite. Y en los tiempos presentes también porque hay muchos maestros que están enseñando otras doctrinas, que no es la doctrina de fe, que es la verdadera doctrina, que tenemos que aceptar a Jesucristo por fe. El pastor del rebaño de Dios es aquel hombre que lleva en su corazón al pueblo de Dios. Los lleva en el corazón, los sufre, sangra. El pastor sangra, el pastor se enferma.
que lo alimenta con la verdad y que lo busca cuando se extravía, pero no al que se acostumbra a irse y volver cuando quiere de la iglesia, no. Aquel que se ha dejado engañar quizás y el pastor sabe que está en peligro porque ha sido engañado y lo vuelve a redil. Pero no por aquel que por año y por año se ha acostumbrado a la maña de irse y volver. Y que está esperando que el pobre pastor siempre esté dejando el redil para ir a buscarlo a él. No para las personas mañosas. El pastor es el que cuida esa oveja que está confundida. Y que por esa confusión está tergiversando su fe, se está tambaleando su fe. En ese sentido, cada cristiano, hermanos, querido, debemos ser el pastor de todos nuestros hermanos. De una forma o de otra debemos pastorear en algún momento alguna alma. O sea, cuidarla que no se desvíe de la fe. Cuidarlo que no se equivoque. Cuidarlo que no esté en el error. Tenemos que ejercer como un pastorado a alguien. Y la función de los que ocupan cargo en la iglesia es ver que los miembros sean formados, ayudados, guiados, cuidados y buscados en caso de extravío. Pero no extravío repetitivo y que se acostumbran a eso, hermanos, que juegan a ser cristianos, que conocen la verdad. No es que están confundidos porque no la conocen. Se van porque les gusta el mundo nada más, no porque la conozcan. Recordemos que en estos tiempos de la iglesia primitiva realmente era difícil dejar el paganismo y venirse a algo totalmente diferente, a un solo Dios y aceptarlo por fe. Y ellos estaban acostumbrados a aceptarlo por vista, a sus innumerables paganos dioses que tenían. Hoy no es por eso que muchos se van de la iglesia y se extravían. Hay muchos que se van porque aman el mundo, porque les gusta el mundo, porque lo desean, porque no lo aman a Jesucristo habiéndolo conocido. Estos cristianos no lo conocían a Jesucristo realmente. Estos conversos paganos estaban ahí, siendo formados, siendo enseñados, siendo adoctrinados. El objetivo es ver que el cuerpo de Cristo, de los pastores y de los maestros, siga edificándose. Que el cuerpo de Cristo se siga edificando. Y su finalidad es que los miembros de la iglesia lleguen a una unidad perfecta, como dice el versículo 13 que hemos leído recién. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Su meta es que los miembros de la iglesia lleguen a alcanzar el ideal del hombre perfecto. Como dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y Pablo termina con una finalidad que supera todas. ¿Cuál era esa? Es que el propósito de la iglesia es que sus miembros alcancen una estatura que pueda medirse con la plenitud de Cristo. Como termina diciendo el versículo 13, dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A.J. Gossip, del año 1873, que ministró en Escocia, fue allí pastor de Escocia, acostumbraba a decir que el propósito de Cristo era producir en el mundo una raza de Cristos. Y realmente, hermanos, el propósito de la iglesia es el producir hombres y mujeres que sean un reflejo del mismo Jesucristo. Eso debemos enseñar en la iglesia, a hacer reflejo de Jesucristo, no a hacer reflejo del mundo, del hombre o de la mujer mundana, como hoy se acostumbran a decir, no tiene importancia esto o aquello. Lo que tiene importancia solamente lo del corazón. Todo tiene importancia para Jesucristo. De toda manera tenemos que predicar. ¿Cómo nos van a individualizar a la distancia que somos cristianos si no mostramos de toda forma, externa e interna, que somos hijos de Dios? Que somos diferentes. Allí el versículo 13, como lo hemos leído, observamos que dice, para que todos lleguemos. Y es precisamente la unidad lo que se promueve cuando todos están ocupados en los asuntos de la iglesia.
para que todos lleguemos a la unidad. Y de este modo todos los creyentes avanzan hacia la madurez, todos. La figura fundamental es la de un varón fuerte, maduro, cuando aquí lo expresa a un varón perfecto. Sí, un varón fuerte, maduro, sin defecto espiritual, lleno de lo bueno, lleno de la virtud cristiana que hemos venido estudiando, el carácter cristiano, la virtud de los cristianos hemos venido estudiando. De toda virtud cristiana que proviene de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No la plenitud de lo que nosotros creemos o imaginamos, de la plenitud de Cristo. Es la plenitud de aquel que cumplió totalmente la misión terrenal para la cual fue ungido. ¿Pueden los creyentes llegar a esta medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Y muchos opinan que no, basándose en lo que Pablo expresa en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, cuando dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso se toman muchos de que no podemos llegar a esa plenitud, porque toman las palabras del apóstol cuando dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero, queridos hermanos, en 2 Timoteo 4, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todo lo que amen su venida. Entonces nosotros, queridos hermanos, no busquemos, cuando el apóstol Pablo estaba en un proceso donde él decía: no pretendo haberlo alcanzado ya, porque tengo muchas cosas todavía que dejar de lado. Vayámonos cuando el apóstol Pablo ya llegó al final de su proceso y dice: hermanos, ya estoy para ser sacrificado. Ya el tiempo de mi partida está cercano, ya he vivido, ya he aprendido, ya he conocido a Jesucristo. Ya he peleado la buena batalla, la he peleado. Ya he acabado la carrera, la he acabado. No me he quedado a medio camino tirado. Y he guardado la fe. Que muchos no la guardan a la fe. Porque hoy están con Cristo, mañana no. Hoy se comprometen con Cristo y lloran en los altares. Mañana ya no están, mañana están en el mundo. Eso no es guardar fe, eso es sentimentalismo, eso es la emoción de un momento nada más. Pero guardar la fe, yo he conocido y esto lo voy a atesorar en mi corazón. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo lo amo a Jesucristo, lo voy a seguir al precio que sea. Nosotros debemos esforzarnos para llegar a esa medida de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y no conformarnos con las palabras del apóstol Pablo cuando decía: todavía no lo he alcanzado. Claro, era honesto, era sincero, se estaba preparando, estaba aprendiendo. Nos preparemos para que algún día podamos decir las mismas palabras del apóstol Pablo cuando dijo: he peleado la buena batalla. Lo pudo decir porque la había peleado. Qué triste será llegar al fin de nuestros días y saber que ya se nos acaba la vida. Y decir: todo lo he hecho mal. No he peleado la buena batalla, no he hecho lo que tenía que haber hecho, no me he esforzado, no he sido valiente. No he cerrado mis oídos al murmullo de Satanás, que Jehová lo reprenda. No me he separado del mundo y de todas esas amistades que me corrompen, que enlazan mi alma. Que en muchos casos es más importante eso que tener la fe en Jesucristo y pagar el precio por esa fe. Entonces, queridos hermanos, es posible lograr un excelente crecimiento en madurez por medio del esfuerzo humano y por medio de sustentado por el Espíritu Santo. ¿Nos esforzamos humanamente? Claro que sí. Porque si me tengo que levantar temprano para orar, me levanto. Porque si tengo que ayunar, ayuno. Porque si tengo que sufrir para dar la palabra de Dios, que me resisten algunos. Algunos resisten la palabra de Dios cuando uno la predica.
Claro que debemos esforzarnos a vivir una vida separada, una vida madura, a permitir que Cristo crezca en nosotros y que nosotros menguemos, porque en la medida que nosotros crezcamos, nunca Cristo va a poder crecer en nuestro interior y nunca vamos a llegar a esa plenitud. Nunca vamos a llegar a ese conocimiento de ese varón perfecto, maduro, lleno de virtudes, como el ungido Jesucristo, que vino y que cumplió la misión en la tierra. Ayudados y sustentados por el Espíritu Santo. Esfuerzo humano y el sustento del Espíritu Santo. Las dos cosas. Señor, no puedo, mi carne está débil, me siento enfermo, me siento triste, me siento frustrado, me siento angustiado, me siento desilusionado. El Espíritu Santo te dice, levántate y predica. Como yo hoy sí, no sabía cómo iba a predicar, porque sí estaba triste, estaba llorando y en el altar parada y decía, Señor, no tengo ganas de predicar, porque estoy cansada de los hermanos que no vienen a la iglesia. Estoy cansada de que están en el altar llorando y después el próximo sábado no vienen. Y uno nos ve sinceros, uno nos ve veraces, uno los ama en el corazón. Pero después me subo al púlpito y empiezo a leer la palabra de Dios y el Espíritu de Dios me empieza a tomar y afuera la tristeza, afuera la desilusión, afuera la angustia. Cada uno daremos cuenta por nuestros actos, porque si me entristezco, me desilusiono, me paralizo y no alcanzo a llegar a la meta, a pelear la buena batalla, a alcanzar la corona de la vida eterna. No alcanzo, no. Porque si miro lo que me rodea, miro al ser humano que no quiere madurar, que no quiere llegar a la plenitud de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo, me voy a poner a la misma estatura, a la misma altura de ellos. Pero entonces, cuando yo miro y me da pena de ellos, y yo digo, voy a pelear la buena batalla, ellos no quieren pelearla, yo la voy a pelear, porque nadie va a dar cuenta por mí en la eternidad. Y estos, hermanos, del esfuerzo humano y del Espíritu Santo se evidencian en las palabras que siguen. En el versículo 14, ya estamos finalizando, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Por eso tenemos que llegar a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es el aspecto negativo, para que no seamos niños, que vengan las artimañas del engaño, del error, de las doctrinas falsas, con astucia, que nos engañen, no. Pero lo positivo, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Recordemos, hermanos, que la mayoría de los lectores de la carta de Efesios eran recién convertidos del paganismo, eran gentiles. Allí en Hechos 14, 8 y 20, hay una historia larguita, la pueden leer ustedes, ¿no? Pero es cuando allí Pablo y Bernabé llegan y lo quieren hacer dioses porque había sanado a un imposibilitado de pie, un cojo. Entonces ellos, como eran paganos, le querían dar tributo como a los dioses, ¿no? Y estaban allí porque habían visto los milagros y habían creído en Pablo y en Bernabé. Entonces después dice que más adelante unos judíos de Antioquía y de Iconio vinieron y persuadieron a esa multitud que habían creído en Pablo y en Bernabé en los milagros que habían hecho. Lo persuadieron, dice, y apedrearon a Pablo. Primero habían creído y después estaban ahí apedreándolo a Pablo. Lo arrastraron como muerto a Pablo. Entonces, esos gentiles que querían creer, que creían, pero que después venían y eran convencidos por un grupo de judíos que le cambiaban en un segundo la mente. Pero también Pablo debe haber pensado en los judíos, ya que usa la primera persona plural diciendo que ya no seamos más niños llevados aquí y para allá. El versículo 14. Un ejemplo lo tenemos de Pedro en los evangelios, que se lo describe como hombre que oscila constantemente de un extremo a otro,
caminando sobre las aguas, allí en Mateo 14, 28, 29, y luego se lo halla gritando en el versículo 30, Señor, sálvame. Primero con fe para caminar por las aguas y después, Señor, sálvame, me hundo. Pedro en un momento hace una gloriosa confesión en Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego promete dar su vida por Jesús en San Juan 13, 37. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y horas más tarde se lo halla negando. En San Juan 18, 17 y 25 al 27, las 3 negaciones de Pedro hacia su Señor Jesucristo, que había dicho, Señor, si yo pondría mi vida por ti. Y luego lo está negando. Y después de la resurrección de Cristo, se lo ve corriendo a la tumba. En San Juan capítulo 20, versículos 4 al 6. En Antioquía come con los gentiles y muy pronto se aparta totalmente de los convertidos del mundo pagano, de los gentiles, porque tenía temor de los de la circuncisión. Dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, miedo de los judíos. Y estaba ahí Pedro. Pablo, aparte de las dificultades con Pedro, tuvo experiencias fluctuantes en su primer viaje misionero también con Juan Marco, que le abandona, ahí lo tienes en Hechos capítulo 13, versículo 13, y también se separa de Bernabé por discusiones. Allí en Hechos 15, 38 al 40, se separan. Los Gálatas se apartan del Evangelio, allí en Gálatas 1:6, cuando dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y en otro momento le dice, oh Gálatas insensatos, necios, tan pronto se han alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y también mientras Pablo escribía sus epístolas carcelarias, o sea, desde la cárcel allí en Roma, algunos de los miembros de la iglesia de Colosas estaban en peligro de prestar oído a los falsos filósofos que vinimos estudiando, de los gnósticos, que estaban con falsa doctrina, y allí los colosenses estaban con peligro. Y el apóstol Pablo estaba tan preocupado que empieza a escribir cartas y cartas y cartas. Entonces, queridos hermanos, el pensamiento del contexto aquí es que todos los santos, los recién convertidos y los que habían vivenciado las experiencias de Jesucristo, todos los santos, bajo la dirección de los apóstoles, bajo la dirección de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros, estén unidos para la obra del ministerio. Versículo 14 y 15, como hemos leído recién, para que no sean niños fluctuantes, sino para que crezcan en amor, con Cristo como cabeza, para vencer las doctrinas del error y a sus maestros se necesitaba practicar la integridad y el amor mediante la unidad con Cristo como cabeza. Pablo concluye esta sección diciendo lo siguiente, versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Así concluye el apóstol, diciendo todos unidos. Este mismo texto lo expresa en Colosenses 2:19. Todos en amor debemos estar unidos para que la iglesia crezca espiritualmente, edificados en amor. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a tener esa conciencia de unidad, a tener esa conciencia de que formamos parte de un cuerpo. Si no tenemos conciencia de que formamos parte de un cuerpo, uno va a andar por aquí, otro por allá, cada uno haciendo lo que bien le parezca. Cuando nosotros nos amemos
como iglesia, como cuerpo donde Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, unidos todos en las coyunturas, unidos todos, como evangelistas, profetas, maestros, trabajando unidos todos. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, no para que nuestra fama crezca, no para que nos hagamos conocidos. Los evangelistas eran anónimos, los profetas eran mártires, esperaban la muerte, y los pastores y los maestros sufrían por esas ambivalencias que habían entre esas fluctuaciones, entre aquellos que eran como niños que fluctuaban, entre me quedo acá, me voy, y el apóstol Pablo desesperado, y los judíos que habían conocido y que sabían y que se habían convertido y que habían visto al Mesías, también estaban con sus dudas, con sus cambios constantes. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, para que aprendamos que esa preocupación que el apóstol Pablo la tuvo, también es para que nosotros nos preocupemos, para tomar conciencia que nunca llegaremos a la plenitud de Cristo si seguimos deambulando, seguimos buscando lo que no tenemos que buscar, cuando nos alejamos de la fe, de la doctrina primitiva, de la doctrina de la fe, para que amemos a Jesucristo y lo dejemos crecer y dejemos de andar como niños. Hoy juego a ser cristiano y voy a la iglesia y juego y hasta me emociono y después mañana hago lo que quiero. Dejemos de jugar a ser cristianos, porque así nunca llegaremos, nunca podremos decir que hemos peleado la buena batalla, nunca podremos decir que hemos alcanzado la meta, nunca podremos decir las palabras que el apóstol pudo decir, queridos hermanos. Que el Señor nos ayude y nos dé la fortaleza que el Señor le dio al apóstol Pablo, para que podamos llegar a ese varón perfecto, a esa medida perfecta, para que no tengamos de qué avergonzarnos ni arrepentirnos, y para que cuando tengamos que partir de esta tierra estemos seguros que hicimos lo que teníamos que hacer en la tierra. Que el Señor nos bendiga.